Esas modas lo único que hacen es traernos daño a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestra casa, a la sociedad, ¿cierto? No nos damos cuenta a veces que nos dejamos arrastrar por las corrientes de este mundo y nos deslizamos, ¿cierto? Apartándonos del Señor. Bueno, esa es la forma que tiene el mundo y el enemigo de atacar nuestras vidas, apartarnos, sacar nuestra mirada de Cristo. Y finalmente, la carne, pues, como decíamos, la carne, nosotros mismos, a veces nuestros propios deseos de adentro, íntimos, que vienen con nosotros, porque nosotros cuando creemos, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, debemos hacer morir la vieja naturaleza, ¿cierto? Pero igual convive con nosotros ese viejo hombre ahí adentro y de vez en cuando trata como de salir a tomar dominio de nuestra vida, y ahí tenemos que estar nosotros como creyentes confiando en que somos hijos de Dios, en que Él puso su sello sobre nosotros, en que nos apartó para ser santos, nos llamó a santidad, como Él dice en su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Así que Él busca que cada día nosotros nos vayamos perfeccionando, ¿cierto? Que lleguemos a la altura del varón perfecto que es Jesucristo, ¿ya? Así que, amén, hermano, pues bien me parece que recuerden las clases anteriores. Hoy día vamos a ver la penúltima clase, que es conversemos con Dios, pues. Después de haber reconocido que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos nacer de nuevo, que Él nos dio vida nueva y en abundancia, que nos dio su regalo, su Hijo, para que nosotros pudiéramos venir delante de Él. Después de haber aprendido todo eso, hoy vamos a aprender que sí, hermano, es posible conversar con Dios y Él responde nuestras oraciones. Amén. Pero hay formas, Jesús mismo nos enseña a través de su palabra cómo podemos llegar delante de Dios a través de la oración. Amén. Le voy a pedir a uno de ustedes, no sé si mi hermana Claudia podría ayudarnos a orar para comenzar esta clase. Amén, hermana Claudia. Amén. Señor, le damos gracias por encontrarnos reunidos para aprender qué cosa más maravillosa, Señor, y más si a través de la buena disposición de nuestra hermana Ivonne, Señor, y a través de los conocimientos que usted le da por medio de su Espíritu Santo, nos puede enseñar, Señor, cómo servirle mejor, cómo batallar mejor y cómo tener una mejor relación con usted. Le amamos y le adoramos y le pido que abra nuestras mentes, nuestro corazón y que su Espíritu Santo nos sea dirigiendo en medio de esta clase. Se lo pido todo a través de mi amado Salvador Jesús. Amén. 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 Hermano Luis, te pido por favor que seas poniendo nuestra PPT, nuestro PowerPoint, por favor. Amén. ¿Qué es la oración? Conversemos con Dios. Así se llama nuestra clase del día de hoy. Siguiente. ¿Qué es orar? Nosotros decimos orar y pensamos al tiro en una oración que a lo mejor no hemos aprendido. Vamos a ver, orar es la comunión que el hombre puede tener con Dios. Orar es conversar con Dios teniendo la certeza, hermano, que Él nos escucha, ¿ya? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que conversaron con Dios a través de la oración. La oración es conversar con Dios, ¿ya? Jesús mismo conversaba con su Padre y sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Más adelante vamos a ver este modelo de oración que Jesús les enseñó a sus discípulos para que ellos pudieran dirigirse, ¿cierto?, al Padre, a Dios Padre. Dice ahí el texto que tengo, clama a mí, dice el Señor en su palabra, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, para conocer lo que Dios nos quiere revelar, es necesario, hermano, que nosotros entremos en comunión con Él. ¿Cómo Dios nos va a contar sus cosas o nos va a revelar cosas si nosotros ni siquiera tenemos tiempo para venir delante de Él y conversar, aunque sea a ratitos con Él? Amén.
no sé, mientras usted hace sus cosas, cuando se levanta en la mañana, mientras cocina, o mientras está lavando, o haciendo el aseo, o va camino al supermercado. Hermano, camino a su trabajo, camino a su lugar de estudio, donde sea, hermano, siempre es un buen momento para conversar con Dios. Miren, yo les mando en el PowerPoint de esta semana, le enviaré ahí un cuadrado en esta diapositiva donde salen muchas oraciones que muchos hombres de Dios hicieron y cómo fueron respondidas. La oración de Salomón, una oración pública que él hace, la oración de Ezequías en el templo. Yo sé que los hermanos nuevos no conocen esto, pero ahí están los textos, hermanos, que se los voy a mandar para que ustedes escudriñen y vean cómo estos grandes hombres de Dios clamaron al Padre y Él les responde. Amén. Próxima diapositiva, hermano Luis. Eso. ¿En nombre de quién debemos orar? El Señor nos entrega un texto en su palabra que dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermano, hay un dicho en el mundo que dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿cierto? Mucha gente piensa que hay muchas formas de llegar a Dios, pero no es así, hermano. Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Así que, hermanos, aun cuando usted ore, tiene que hacerlo en el nombre de Jesús, porque solo en el nombre de Jesús nosotros tenemos acceso directo al Padre, ¿ya? No pretendamos venir como los ladrones, ¿cierto? Que entran por la ventana, que entran por el techo, que entran por la parte de atrás del patio, ¿cierto? Tratar de venir a Dios por cualquier manera sin considerar a Jesús. Jesús es el camino al Padre. Y cuando oremos, cuando conversemos con Dios, siempre pensemos que es a través de Él que podemos tener esta comunión con Él. Sin el sacrificio que Él hizo por nosotros, sería imposible, hermano, que nosotros tuviéramos comunión con Dios. Jesús es el que hace la conexión para nosotros como nuestro intermediador y acceso al Padre. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. Jesús mismo nos da instrucciones a través de todos los textos que podemos aprender en la Biblia y Él dice que debemos hacerlo en secreto, ¿ya? Que no hagamos como los publicanos, ¿cierto? Que andan ahí mostrándose, o los fariseos, perdón, mostrándose, Señor, no soy como ese pecador, yo soy de otra manera, Señor amado, soy como tú quieres que yo sea, no sé, como tirándose flores con soberbia viniendo delante de Dios. No, calladito usted, entra en su dormitorio, en su lugar secreto, en su lugarcito en el patio, en el living, no sé cuál es su lugar donde usted se siente más cómodo para conversar con Dios, pero entra ahí en lo secreto y converse con su Padre, que está en lo secreto, ¿cierto? Y Él lo recompensará en público, dice el Señor. Amén. No usar vanas repeticiones. Esa es la diferencia que hay, hermanos, entre rezar, ¿cierto? Que es prácticamente recitar una oración aprendida. No sé, yo me acuerdo cuando en mis tiempos de católica, y comento porque en mi experiencia, iba donde el sacerdote a confesarme y me acusaba yo con el cura y le decía, cura, ¿sabe que esta semana le pegué 10 veces a mi hermana? Entonces el cura me decía, repita para que Dios la pueda perdonar, no sé, 10 veces el Padre Nuestro y 20 veces el Ave María. Eso, repetir tanto una misma oración, ¿cierto? Es rezar, no es tener una conversación con Dios. Y el Señor dice en su palabra, en Mateo 6, 7, 8, que no debemos usar vanas repeticiones, ¿ya? Debemos orar por todos, hermanos, no solo por los que amamos. Debemos orar por los enemigos, por los perseguidores, para que Dios tenga misericordia de ellos y ellos alcancen, ¿cierto? Esta misericordia, la reciban y cambien su forma de vivir. Debemos orar por nuestras autoridades, debemos orar por quienes nos gobiernan,
debemos orar por quienes nos hacen daño, no debemos pagar de la misma manera, debemos orar por esas personas para que ellos también conozcan al Señor y procedan al arrepentimiento. Amén. Dice la palabra del Señor que por todos los hombres de la tierra debemos orar, en todas partes, no hay un lugar específico donde nosotros tengamos que ir y orar. En todo lugar podemos alzar nuestra vista al Padre y conversar con Él. No sé si se acuerdan de Jesús, donde Él andaba, se apartaba un poquitito de sus discípulos, ¿cierto? Y se colocaba, se ponía a orar, a conversar con su Padre. Lo vemos en el huerto de Getsemaní, lo vemos en la orilla del lago, ¿cierto? Lo vemos en los templos, los patios, conversando. Siempre lo vemos en que Él se dirige a Dios para orar por sí mismo y por sus discípulos. Amén. Siguiente diapositiva, hermano Luis. Y si tienes algún aporte, por favor, te pido que nos puedas contar, hablar. Miren, hermano, yo aquí puse un relojito. Nosotros siempre pensamos que Dios tiene un tiempo donde nosotros podemos ir a orar con Él, o solo en la mañana, o solo cuando vamos al templo, o solo en la noche. Pero no es así, hermano. Nunca debemos pensar que Dios está demasiado ocupado para escucharnos, porque Él lo que más desea, hermanos, es tener una relación de amor con sus hijos, que exista comunicación entre Él y nosotros. Yo puse aquí ilustración de un padre con su hijo. Siempre nos contaba una historia el pastor Sergio Silva, si alguno de ustedes los conoce. Decía, imagínense, un gerente de empresa está en una reunión importante, ¿cierto? Y de repente golpean la puerta, urgente, y la secretaria le dice, disculpe, es su hija. Y él se da el tiempo de dejar en stand-by, ¿cierto?, a su reunión, que para él es importante, con los socios, con los, qué sé yo, los inversionistas, él la detiene, ¿cierto? Y va a prestarle atención a su hija, qué es lo que necesita su hija, porque para él es importante tener esta comunicación con sus hijos. Si él siendo humano y siendo hombre es capaz de hacer esto, ¿cuánto más Dios, hermano? Él siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Amén. Hay una oración en la Biblia que a mí me llamó mucho la atención y es la oración de Jabes, una oración sencilla que él hizo y Dios le oyó. Esta oración ustedes la pueden encontrar cuando les comparta el PowerPoint en Primera de Crónicas, el capítulo 4, el versículo 9 y 10. Mire, solo 2 versículos para esta oración que este varón hizo y vamos a ver cómo Dios le respondió. Se las voy a contar yo, ¿ya? Mire, Jabes significa doloroso o hombre de tristeza en hebreo porque su madre le puso este nombre porque cuando lo estaba dando a luz sufrió mucho en el parto. Entonces le puso Jabes, que significa hombre que provoca tristeza, ¿ya? Es probable que Jabes haya sido un descendiente de ceneos y que luego fuera incorporado a la tribu de Judá. Por lo tanto, no pertenecía al pueblo de Dios originalmente. Él se integra al pueblo judío. Fue un hombre ilustre, dice la palabra de Dios, que fue el más ilustre de todos sus hermanos. O sea, un hombre importante, sobresaliente y temeroso de Dios. En esos 2 versículos, hermanos, se cuenta toda esta historia que uno puede deducir con respecto a Jabes. Dice el libro de Primera de Crónica, el capítulo 4, habla de la oración de Jabes, que él quiere ser librado del mal y le dice así a Dios, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Le otorgó lo que Jabes le pidió. 2 versículos, hermanos, para esta oración, pero una oración hecha con devoción, con respeto
respeto, con temor, con sinceridad. Jabes no quería ser un hombre que provocaba tristeza como su madre le había puesto. Él no quería hacer eso, él quería ser de bendición, quería que el Señor lo bendijera a él y él poder bendecir con su presencia a otros también. Diversas fuentes, hermanos, escudriñan que este texto menciona que Jabes reconoce que el Dios de Israel es fuente de toda bendición. Jabes reconoce que el único que lo puede bendecir y que le puede quitar este letrero que le pusieron en su espalda, como hombre que provoca tristeza, ¿cierto? Hombre de dolor, es Dios. El único que puede cambiar su destino, el único que puede transformar su vida, es el Dios de Israel. Por eso él acude en esta pequeña oración a Dios y le dice, y pide de su gracia, invoca las promesas que Dios le hizo a Abraham para él y para sus descendientes. La petición sobre la extensión del territorio es que él busca también una prosperidad en su vida aquí en la tierra, en su vida material. La presencia de la mano de Dios pide, en otras palabras, Jabes pide que Dios sea quien le dirija y que le dé fuerza, ¿cierto? Y que esa dirección sea evidente en su vida cotidiana. Que todos puedan ver que Jabes se entregó a Dios y que él está dispuesto a que Dios haga su obra en su vida. Le pide protección contra el daño, así como Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, que lo vamos a ver más adelante, y que le dice, Señor, líbranos del mal, ¿cierto? Así también Jabes en su oración le pide a Dios que lo proteja de todo daño. Jabes ve a Dios como su protector, por mano, como su defensor, y de esa manera se dirige a él. El objetivo de Jabes en su oración era vivir libres de ese dolor que su madre le había puesto, de ese nombre, liberarse de ese estigma por el que lo conocían todos, el hombre que provocó dolor. Y lo último que hemos leído sobre él es que Dios escuchó y respondió su oración. Esa oración con sinceridad, como les decía antes, fue de bendición para él porque fue contestada. El éxito que disfrutó Jabes compensó ese dolor que él provocó cuando recién nació su madre. La oración de Jabes superó su propio nombre, hermano. Dios le responde. Amén. Hermano Luis, la siguiente diapositiva, por favor. Eso. Consejos, seguimos viendo consejos de Jesús, hermano, para cuando nosotros oremos. No debemos usarla para parecer santo, ¿ya? Como les decía que este fariseo oraba y se creía mejor que el publicano que se golpeaba el pecho y decía, Señor, por favor, sé propicio a mí que soy pecador. En cambio, el fariseo decía, gracias, Señor, porque no soy como este, ¿cierto? Entonces dice el Señor que no la usemos la oración para que otros vean que nosotros somos más santos. No usar repeticiones superficiales, ser persistente en la oración, hermano, ¿ya? Nos enseña la regla de oro a través de la oración, lo vamos a ver más adelante. Pedir a Dios creyendo que Él responderá, perdonar cuando oramos. Qué importante, hermano, es perdonar cuando oramos, porque ¿cómo podemos nosotros venir cara de palo, como decimos los chilenos, a pedirle perdón a Dios por nuestra ofensa si nosotros no somos capaces de perdonar a quienes nos ofenden? Debemos perdonar a quienes nos han ofendido para que podamos pedirle a Dios que Él también perdone nuestras ofensas. Debemos orar por los enfermos. Jesús habla de la necesidad de orar por siempre y nos pone el ejemplo de una viuda que va donde un juez que es injusto, pero de tanto ella venir una y otra vez, ya, por favor, oye mi causa, señor juez, por favor, oiga mi causa, el juez la echaba una y otra vez, y de tanto venir ella al juez, el juez dijo, ya, para que no me siga molestando, mejor voy a prestar atención a lo que me pide y solucionar su problema. Bueno, Dios es mejor. Dios es mucho más bondadoso, mucho más misericordioso que este juez injusto, ¿cierto? Dios siempre está atento a las necesidades, al clamor de nuestra oración. Orar por quienes nos dañan. ¿Cuánto poder tiene la oración? Santiago
5, el versículo 16 dice, confiesen sus ofensas unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo, hermanos, puede mucho. Así dice el Señor en su palabra. Pidamos cosas que nos convienen cuando oremos, aquellas que están alineadas con la voluntad de Dios. A veces pedimos, como dice aquí, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Y no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Dios siempre nos va a dar aquellas cosas y nos va a conceder aquellas peticiones que son de bendición para nuestra vida. No nos va a conceder aquellas cosas que nosotros pedimos, que lo único que van a traer a nuestra vida es desgracia. Así que, ojo, hermanos, con lo que pidan. Pidan para que Dios supla sus necesidades, ¿ya? Pidan, hagan oraciones de petición que estén alineadas con la voluntad de Dios, ¿ya? Y no para gastar en vuestros propios deleites, como dice el Señor en su palabra. Siguiente diapositiva, hermano Luis. Bueno, aquí yo les puse una oración que Daniel hizo por su pueblo. Yo la voy a saltar porque es muy larga, es dos PPT. Ustedes la pueden buscar en su Biblia o la pueden leer del mismo PowerPoint cuando se los envíe, ¿ya? Aquí Daniel ora por el pueblo, siendo él un hombre justo, siendo él un hombre de fe, un hombre que estaba dispuesto a servir a Dios a pesar de la opresión del lugar donde él estaba cautivo, ¿cierto? Él se dispone siempre a buscar a Dios 3 veces al día, dice la palabra de Dios. En todo momento Daniel quería tener comunión con Dios. Y cuando se da cuenta, ¿cierto?, de que el pueblo ha pecado y que ha pecado en contra de Dios, él hace esta oración. Yo quiero que ustedes la lean más adelante para que estén ilustrados, hermanos, para que adquieran el conocimiento cómo Dios permite, ¿cierto?, que esta oración que hizo un hombre por él esté aquí en su palabra para que nosotros aprendamos de él. Daniel era un hombre justo, él no había pecado, pero él se hizo como uno de sus hermanos, como uno de su pueblo para pedirle perdón a Dios por los pecados de su pueblo. Y él se incluyó, no dijo, Señor, te pido por estos pecadores, sino que él se incluye en esta oración. Amén. Hermano Luis, pásame a la oración donde sale el ejemplo de Jesús en la... amén. Ejemplos de Jesús, que, como se los decía en un principio, hermano. Jesús oraba de madrugada, ¿cierto? Oraba solo hasta la noche. Lo vemos muchas veces orando, ¿cierto? De madrugada, hermano. Se apartaba como a 2 o 3 tiros, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, de sus discípulos y se apartaba para conversar con su Padre. Antes de tomar decisiones difíciles, Jesús siempre estaba en comunión con su Padre, siempre estaba poniendo delante de él sus angustias, ¿cierto? Sus necesidades, la oración que hacía por los demás. Dice en Juan 17 del 1-5, Jesús ora por sí mismo, ora por sus discípulos, ora por nosotros, por los futuros creyentes. Jesús ora en angustia, hermano, cuando está en el huerto de Getsemaní. ¿Lo recuerdan? Que dice que su sudor caía al suelo como gotas de sangre. Era tanta su tristeza y su dolor, y por lo que él, pensando su angustia por lo que él tenía que pasar, que él pone todo esto delante de su Padre. Jesús a través de esto nos enseña que nosotros debemos pedirle apoyo a Dios, poner nuestras peticiones delante de Él, velar y orar constantemente, hermanos, para no caer en tentación. Amén. Vean lo importante que es la oración. El otro día una hermana conversaba conmigo y me decía, hermana, me he puesto tan mala para orar, es que siento que he pecado, que he cometido muchos errores y que he ofendido a Dios y me da vergüenza venir delante de Él. Hermanos, con mayor razón, no oigan la voz del enemigo que te juzga y que te dice que eres pecadora, que Dios no te va a escuchar. No, no,
No hagas caso de esas voces, hermano, con mayor razón ven delante de Dios para que adquieras la fuerza para poder vencer al pecado, para poder vencer las tentaciones. Yo le decía, hermana, no escuches, no cometas ese error de alejarte de Dios cuando te sientes sucia, cuando te sientes pecadora. Al contrario, ven delante de Él para que Él pueda ayudarte a limpiarte, a sacar de ti todo aquello que a Él le ofende. Si nos apartamos de Dios, logramos el objetivo que el diablo quiere con nosotros, que estemos lejos y que digamos de nosotros mismos, no, ya yo no tengo remedio, ya no hay solución para mí y caigas aún más profundo. Ojo, hermano, cuando hayas cometido un pecado o un error, ven inmediatamente delante de Dios, pídele perdón y que te ayude a restaurar el daño que has hecho. Amén. Amén, hermano. Amén. Así que ojo con eso. Nada de buscar excusas para no orar. Siempre es bueno estar en oración para que Dios nos ayude, nos fortalezca. Siguiente diapositiva, hermano. Hermanos, siempre debemos venir a Dios creyendo en que Él nos oye. Ningún brillo, hermano, de ir a golpear la puerta de una vecina, así, no, si esta señora no me va a atender, ir así, ningún brillo, ¿para qué voy entonces? No, esta señora no creo que me escuche, no creo que conceda la petición que le voy a hacer. No, por hermano, para venir delante de Dios tiene que venir con fe, dice el Señor, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Ojo, hermano, siempre y cuando tu petición esté alineada con la voluntad de Dios, ¿ya? Porque, uy, Señor, vengo a pedirte que hagas desaparecer a este enemigo que tengo. ¿Cómo, hermano? Eso no está en línea con lo que Dios quiere para nosotros. Señor, que desaparezca. Uy, ¿cómo, hermano? No, si el Señor nos manda a orar aún por nuestros enemigos. Amén, hermana Mónica, debemos orar conforme a la voluntad de Dios siempre. Amén. Siguiente diapositiva, hermano Luis. Ahí. Ah, bueno, esta ya se las enseñé adelante, creo que la puse por acá, pero ahí nuevamente les puse, con una oración Jabes añadió bendición a su vida. Amén. Así dice su palabra. Jabes, dice, fue el más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. Y el versículo 10, un puro versículo, hermano, para la oración de él, dice, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que Jabes pidió. Hay una canción cristiana muy bonita que se llama La oración de Jabes. Así que se la recomiendo para que la busquen después en el YouTube y la escuchen, ¿ya? O yo la voy a buscar y la voy a compartir en el grupo de Vida Abundante. Hermano Luis, la siguiente diapositiva, parece que se le cayó el PPT al hermano Luis. Ahí está. Estamos en la número, la siguiente, hermano. La siguiente después de la oración de Jabes. Amén. Hermanos, esto es lo más genial que nos puede haber pasado como hijos de Dios. Cuando recibimos al Señor en nuestra vida y le entregamos nuestra vida a Él, ¿se acuerdan que aprendíamos que Él viene a habitar en nuestro corazón? Que ahora nosotros somos templo. Ya no templo hecho por manos de hombres, sino que nosotros mismos somos el templo de Dios. Y su Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Y Él nos ayudará en nuestra oración. Dice Romanos 8, del 24 en adelante, dice, porque en esperanza fuimos salvos, hermanos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, o sea, toda la promesa que Dios nos ha hecho y que nosotros no podemos ver aún, ¿cierto? Pero la esperamos, con paciencia lo aguardamos.
Y de igual manera, dice la palabra del Señor en el versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermanos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo de Dios intercede por los santos. Y sabemos, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas, entre paréntesis le pongo aquí yo, aunque a veces nos parezcan malas, hermanos, aunque a veces parezcan que es terrible la situación que nos toca vivir, pero para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso, hermanos, tenemos que estar siempre en la voluntad de Dios, caminando en sus lineamientos, ¿cierto? Guardar sus mandamientos. Porque dice el Señor que si le amamos, guardamos sus mandamientos. Si decimos que le amamos y no guardamos sus mandamientos, estamos mintiendo, por hermano. Así que por eso dice aquí el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Así que tengan esta certeza, hermanos, cuando venimos delante de Dios, cuando estamos en angustia o en necesidad, o estamos gozosos y no sabemos qué palabras decir delante de Dios, aunque estemos en silencio, el Espíritu se conecta directamente con Dios. Como dice aquí la palabra de Él, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, que nosotros a veces no podemos entender, pero ahí está nuestro espíritu, el espíritu que Dios ha puesto en nuestro corazón, que ha despertado una vez que hemos recibido al Señor en comunión con Dios, a través de su Espíritu Santo. Amén. ¿Se entiende, hermano? Tenemos ayuda, no estamos solos. Cuando venimos a orar, no estamos solos. Está el Padre que nos oye, el Hijo, a través del cual podemos llegar al Padre, y el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Gálatas 4, el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papito mío, papito mío. Amén. Siguiente diapositiva, hermano Luis. Jesús y la oración. Pasaste muy adelante, hermano Luis. Estamos en la diapositiva que sigue de esa. Uy, no te puedo creer. Ya, a ver, avanza a la otra. Ya. Ya. Ahí, quédate ahí. Dice, en Segunda de Crónicas, el versículo 7, o sea, el capítulo 7, el versículo 14, dice así, Dios mismo le dice a su pueblo, si se humillare mi pueblo, o sea, si no venimos delante de él con soberbia, creyéndonos como los más importantes, no, con humildad, hermanos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Mire todo lo que nos piden, es condicional lo que aquí nos está diciendo el Señor. Si nos humillamos delante de Él, si oramos, si buscamos su rostro y si nos convertimos de nuestros malos caminos, hermanos, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Qué nos pide primero? Que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos que sin Él nada somos, hermanos, que si oráremos, que estemos en constante oración, buscando tener comunión con Él, intimidad con Dios, hermano. Conversemos con Él. Algunos hermanos me han dicho, hermana, pero es que yo no sé orar.
Bueno, le digo yo, ¿qué está haciendo ahora conmigo? Orando, está conversando conmigo. Está orando, haciendo oraciones, estamos intercambiando oraciones. Bueno, así también converse con Dios, ¿cierto? Intercambio oraciones con Dios. Dios siempre nos responde. La próxima clase vamos a ver cómo Dios nos responde, ¿ya? Dice, si oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, hermanos, Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Disculpen que le repita tanto, pero Jesús también decía, de cierto les digo, que si no oran, que si no se humillan, que si no buscan el rostro de Dios, entonces ¿cómo esperan que Él nos oiga, cierto? ¿Cómo esperamos que Él perdone nuestros pecados si no lo buscamos, si no oramos, si no estamos en comunión con Él? Amén. No, el Señor no juega hacia el cachipuno, ya hoy día perdono a este, no, hoy día perdono a este otro. No, el Señor perdona a quienes le buscan. Amén. Amén, hermano. Miren, yo tengo acá, que no se las compartí, pero cuando les comparte el PowerPoint por Vida Abundante, va a ir con esto incorporado, ¿ya? Dice Jesús y la oración. Lo encontramos en Lucas, ¿cierto? Y, no anoté el versículo acá, pero el capítulo, pero ya se los voy a colocar. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. ¿Se fijan que esta oración inicia reconociendo a Dios como Padre, que Él está en los cielos, que es santo su nombre, ¿cierto? Que anhela que su reino venga y esté en medio nuestro, que se haga su voluntad, así como los ángeles obedecen a Dios sin que Él lo esté mandando, ¿cierto? Ellos obedecen porque aman a Dios, así también que sea aquí en la tierra. Después viene y nos enseña a pedir por nosotros, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, dice el Señor en su palabra. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, que se entienda que esto no nos metas en tentación, no es que el Señor te tome y te ponga ahí para que tú peques o caigas en tentación. Aquí el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos que le pidan a Dios que les dé fortaleza para vencer la tentación, ¿ya? A veces malinterpretamos los textos o no los entendemos. Aquí el texto quiere decir que Jesús le enseña a sus discípulos que le pidan fortaleza a Dios para no caer en tentación, sino que Dios nos libre del mal. Y les dijo también, ¿quién de vosotros, mire, le pone este ejemplo, que tiene un amigo, va él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, es que vino un amigo mío de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Dice Jesús, yo les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por ser inoportuno, por venir, por insistir, ya, amigo, convídame 3 panes, préstame 3 pancitos, amigo, por favor, ¿cierto? Por su importunidad se levantará y le dará lo que le necesite. Y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, dice Jesús a sus discípulos, si su hijo le pide pan,
¿Le dará una piedra? ¿O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente en lugar del pescado? Dice Jesús, ¿o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si nosotros, siendo malos hermanos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos quienes se lo pidan? Amén. Sí, hermana, muchas gracias. Lucas 11. Para el que quiera leerlo ya, del versículo 1 en adelante, del 1 al 13. Gracias, hermana Mónica. Mateo le agrega algo más a esta oración, a esta conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Va a ser bueno, hermanos, que cuando lean este texto, Lucas capítulo 11, ahí cuando comienza el capítulo, sale entre paréntesis los otros textos donde se encuentra esta misma conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Está en Mateo 6, ¿cierto? Del 9 al 15, Mateo 7, del versículo 7 al 11. Ya es bueno que hagan la comparación y vean la perspectiva de la cual Mateo la escribe, de cual Lucas la escribe, y así sucesivamente. Amén. Hermano Luis, ahora sí, consejo, hermano, para su vida y para la mía. Recarga tu vida con oración. Ponte las pilas con el Señor. Busca estar en comunión y en intimidad con Él. Amén, hermanos. Así, mire que sería fome, yo les voy a poner este ejemplo. ¿Se imaginan? Mi esposo llega todos los días de su trabajo y lo único que me dice, hola Ivonne, hola. Y yo le pregunto, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. Y esa sea toda la conversación que tenemos. Amén. Habríamos terminado hace mucho este matrimonio. Es necesario tener comunión, tener conversación, tener intimidad, hermano, para que una relación, ¿cierto?, vaya fluyendo y creciendo. Si yo dejo de hablarle a mi esposo, el ejemplo, solo el ejemplo, se va a aburrir, se va a aburrir, voy a hacer lo más fome, va a buscar a lo mejor afuera lo que yo no le estoy dando aquí adentro. Tener comunión con mis hijos. A mí me da mucha pena, algunas madres a veces se quejan que sus hijos conversan más con una tía que con ellos, conversan más con el amigo que con ellos. Usted busque, hermano, tener comunión con sus hijos, ¿cierto? Y ellos se van a acostumbrar a que usted siempre esté conversando con ellos. Son hermosas las relaciones donde los hijos buscan a sus padres, ¿cierto? Para buscar consejo de ellos, para simplemente tener comunión, tener intimidad. Lo mismo Dios desea con nosotros, hermano. Tener intimidad con nosotros, comunicarse con nosotros. No quiere que vengamos siempre con oraciones repetitivas. No sé, decirle todos los días lo mismo. Él anhela que nosotros compartamos, a pesar de que Él ya los conoce, antes de que la palabra salga de nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir, pero Él anhela, se agrada cuando nosotros venimos delante de Él a tener estos momentos de intimidad con Él. Amén. Amén, hermano. Quisiera, si alguno tiene algo que compartir, alguna pregunta que hacer, este es el momento. Abra su micrófono nomás, hermano. Sí. Sí, hermano Luis, te escucho. Sí, es que el Salmo 139, versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí tu Señor la sabes toda. Yo creo que hay algo que todos hemos experimentado, y es que cuando estamos delante del Señor no sabemos qué decir, no sabemos cómo orar. Entonces me gustaría escuchar a los hermanos, saber cuál es su experiencia con la oración, si les cuesta, cómo lo hacen de mañana, de tarde, lo hacen cuando tienen dificultades, cómo es para ver
cómo podemos ayudar. Eso. Amén. Amén, hermano. Abran su micrófono. Hermano José. Hermana, a mí más que todo me gusta orar de madrugada. Y también en la noche cuando me voy a acostar y a las 3 de la tarde. Amén. Amén. Muy bien, hermana Saraita. ¿Quién más quiere opinar? Generalmente la oración la hago en la mañana al levantarme, pidiendo cobertura al Padre cuando uno va a trabajar, en momentos difíciles, momentos, como dice, a veces de tomar decisiones que uno cree que tiene la sabiduría, pero no. Siempre hay que preguntarle a Dios en decisiones que a veces son complicadas. Y en la noche, antes de acostarse, para tener un sueño grato. Amén. 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 Hermano José Patricio también habilitó su micrófono. José Cuénteme. Pizarro. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo la verdad las cosas que todas las mañanas al levantarme le doy gracias a Dios por un día más de vida y que me proteja en el camino, en el trayecto al trabajo, igual que como lo mencionaba el hermano Claudio. Y en la noche cuando regreso a casa, o sea, en el trabajo, al inicio del trabajo, hago otra oración que me proteja en todo sentido de la palabra, y la noche cuando llego, al acostarme, una oración por el día más de vida que Él concedió, por su protección y por su amor y por su infinita misericordia. La verdad es cosa que no es tan precisa la oración como lo mencionaba la hermana Ivonne, como dice la palabra del Señor, pero yo lo hago así de corazón. Hay cosas que quedan en el limbo, pero las palabras, Jesús yo sé que las recibe porque lo hago de corazón. Eso es todo, hermano. Que Dios los bendiga. ¿Alguien más? Van a irse. Bueno, aparte de la oración que uno hace en la mañana cuando se levanta, yo tengo la costumbre, todo momento tengo presente a Dios y todo el día, en lo más mínimo, hablo con Él, o sea, como una loquita. Hablo todo el día con Él. Así cuando voy a cocinar, cuando voy a hacer una labor, cuando cualquier cosa, estoy hablando con Él como una persona normal. Pues. O sea, estoy barriendo, estoy pasando el boleto, y estoy hablando con Él. Todo lo que hago se lo pongo a Él en sus manos. Amén. Amén. ¿Alguien más? Bueno, yo soy, sí, de horas, como mi fuerte siempre lo hacemos como en la noche y leemos la Biblia como las dos cosas. Y en el día, como decía mi hermana anterior, claro que hablo harto con él cuando me ocurren cosas como fuerte en el trabajo, voy y busco cualquier lugar y oro y el Señor como que ya salgo livianita. Pero me gustaría compartirles algo cuando estuvimos alejados del Señor, o sea, no, sí, en realidad alejado del Señor porque no tenía una relación yo con Él, pero sé que Él siempre estuvo conmigo por diversas cosas que pasaron en nuestra iglesia, cosas que nos fueron alejando, pero cuando ya empecé como que el Señor me instaba a buscarlo, no tenía iglesia y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y tuve dos grandes pilares que fueron fundamentales y uno de esos fue la oración y el leer la Biblia. Como que ahí el Señor me dijo, ya, estamos volviendo a tener, volviste como el hijo pródigo, volviste a mí, me abriste el micrófono, y empecé como a sentir cómo el Señor me recordaba todas las cosas que habían pasado en mi vida, las victorias, las cosas tristes, y como Él me fue diciendo, ya, hay que buscar, y llegamos a la iglesia a congregarnos con ustedes, pero creo que fueron dos cosas importantes que como el Señor me pudo ayudar. Amén. Eso. Amén, hermana. Sí. A mí me gustaría decir que lo importante para Dios no es la actitud, aunque a veces uno repite demasiado y repite así, parece rezo la cosa, porque como decía mi hermana Ivonne, llegamos y decimos hola, ¿cómo estás? Y hacemos como las oraciones repetitivas. Pero lo importante de esto es que Dios sabe de antes, dice qué necesidades tenemos, Él sabe todo. Pero ¿por qué tenemos que hablar con Dios entonces? Si Él lo sabe todo. ¿Qué opinan? ¿Por qué a Él le gusta que le hablemos? ¿Por qué? Si Él ya lo sabe todo.
Porque pide que nosotros se lo digamos. ¿Pero por qué? Porque La hermana Ivonne lo dijo, pero yo quiero ver qué dicen ustedes. Que a él le agrada que nosotros alcemos nuestra voz a su presencia. Para él es grato, es reconfortante. hay Así que es. pedir siempre en el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos, la oración, con humildad. Dios, así es que Dios quiere tener comunión con nosotros, quiere relacionarse con nosotros, quiere saber que Él es primero en nuestro corazón. Sin duda, es con lo que dijo Ivonne con su esposo, dice, si llega y me saluda y me dice ahí, y todos los días lo mismo, no hay comunión, aunque Ivonne sepa a lo mejor lo que le va a decir, pero Ivonne se quiere comunicar con su esposo. Amén. Así es Dios con nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere que nos relacionemos, que le dediquemos tiempo. No que andemos apurados, ¿cierto? Que nos suele pasar también que a veces hacemos una oración, nos pilló el día y queremos acostarnos, dormir y hacemos una oración. Gracias Señor por el día, amén. Listo. ¿Sí o no? O por los alimentos, cuando oramos por los alimentos. Hacemos cosas como repetitivas. Pero Dios desea que tengamos comunión con Él. Y una cosa que a mí me ayudó harto fue cuando a veces uno no sabe qué decir, no sabe cómo orar, es como dijo la hermana Claudia, es leer la Biblia. Leer y darle gracias a Dios por su palabra, por lo que Él está hablándonos. Y a veces los salmos también nos ayudan a orar, porque los salmos son casi canciones, oraciones a Dios. No sé, hermana Ivonne, si quiere agregar algo más. Sí, yo iba a poner el ejemplo de mis hijos, por ejemplo. A mí me daría mucha tristeza. Yo sé de qué cosas tienen necesidad mis hijos y ustedes también saben qué cosas necesitan sus hijos. A mí me daría mucha tristeza que el Benja o el Rodrigo o el Renato fueran donde la vecina a pedirle las cosas que necesitan y que yo ni me entere de que ellos andan por ahí pidiéndoles a otros sus necesidades sabiendo que yo soy su mamá, que yo deseo, anhelo, quiero suplir sus necesidades. Pero si ellos no me las comunican, a pesar de que Dios ya las conoce, yo como humana no, y algunas cosas sí las conozco, pero a mí me daría mucha pena, hermanos, de verdad, saber que mi hijo tuvieron pena y que se fueron, no sé, a buscar consuelo en otro lado, que tuvieron una alegría y que yo no me enteré, que se enteraron otras personas y yo me entero por otras personas de las alegrías que tuvieron mis hijos. ¡Qué tristeza, hermano! ¡Qué pena! Eso quiere decir que no hay una buena relación entre mi hijo y yo, ¿cierto? Pero Dios quiere tener esa buena relación. Dios sí quiere, a pesar de que Él ya conoce nuestras necesidades, Él sí quiere que nosotros hablemos con Él. Él sí quiere que vengamos delante de Él a pedirle a lo mejor lo mismo, no sé, que seamos como esa viuda una y otra vez. Él es bueno, Él es justo y Él sí va a responder. Amén. Va a responder para que la respuesta que Él nos dé nos llene de gozo, no traiga tristeza a nuestra vida, hermanos. A veces pedimos cosas que van a traer tristeza a nuestro corazón y esperamos años que Dios responda y Dios no responde porque Dios no nos quiere otorgar eso, porque eso traería pena, ¿cierto? Y a veces tomamos decisiones por nuestros propios motivos sin considerar a Dios y después andamos quejándonos de que ¿por qué permitiste esto, Dios? Si no lo consideramos. Él nos dijo, no, Ivonne, por ahí no. Pero yo porfiada fui igual por ahí. Ojo, hermano, tener comunión con Dios, hablar con Él, no es solamente para nosotros decirle cosas, sino para que Él también nos responda y nos diga por qué camino ir. Y esa es la clase de la otra semana, así que no nos adelantemos. Esa va a ser nuestra última clase. ¿Ah? Que el Señor les bendiga mucho, hermanos, los quiero mucho, me encanta conversar con ustedes, que ustedes puedan aprender y ya vamos a ver lo que el Señor nos tiene preparado para la última clase. ¿Amén, hermano Luis? Amén, sí. ¿Oramos? Amén. Te toca a ti, hermano Luis, hacer la oración de bendición final para esta clase. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad de poder participar, Señor, con mis hermanos. Sí, Señor, sin duda a veces no sabemos qué hablar, no sabemos qué decir. Señor, y nos cuesta, Señor, creo que a los hombres un poco más, Señor, nos cuesta hablar, nos cuesta ser sinceros, nos cuesta ser honestos contigo. Señor, si tú ya lo sabes todo, Señor, de nada sirve, Señor, ocultar algo si tú sabes, Señor, lo que pensamos,
lo que decimos, lo que queremos, tú lo sabes. Señor, yo te pido en esta hora que tú nos ayudes, Señor, a tener ese tiempo contigo, a dedicarte un tiempo de calidad, un tiempo, Señor, donde podamos relacionarnos contigo, donde podamos, Señor, escuchar tu palabra, donde podamos, Señor, hablarte lo que nos está pasando, Señor. Sin duda, tú nos respondes y tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. En este día bendice a mi hermana Ivonne, Señor. Gracias por su clase, gracias por mis hermanos que se pudieron conectar. Bendice cada una de sus vidas, Señor, y que todo lo que hemos aprendido en este taller podamos aplicarlo en nuestras vidas. Señor, a ti sea la gloria y la honra. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Vamos a hacer que vuelvan todos. Amén. Vamos a ver si vuelven. Tu, tu, tu.